Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bienvenido a esta cita diaria crepuscular nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche, que llegó el Gaby, señor, el Gaby, que estaba desaparecido. Está aquí en este programa, como su programa, desde luego. Gaby, ¿qué hay? Tranquilo, buenas tardes. Aquí de vuelta tras unas vacaciones forzadas. Vacaciones. Señores, yo no entiendo las revoluciones, Gaby. Señores, hay países que les gustan los dictadores y esas cosas, y la fuerza, la brutalidad del poder. Rusia es uno de ellos. Putin, miren un pueblo que se supone que es un pueblo inteligente, el pueblo ruso, pero yo siempre vivo en esos detalles de esos países, siempre buscando esos detalles. Rusia es una sociedad, moderna, tengo que ponerle comillas, porque este país, señores, tan grande, un país que desarrolló tanta tecnología militar y espacial, usted no encuentra una medicina en Rusia que diga que los rusos inventaron una medicina que calma tal cosa. Usted no ha visto eso. Yo no sé si es que no salen al mercado. No. Pero si es la aspirina, no llegan aquí. No, se la inventaron los alemanes, los Valles y esa cosa, la Valle, ¿verdad? Sí. Pasteur era francés, inventó la pasteurización. Entonces, los rusos, el Kalashnikov, tremendo fusil. Sí. Y eso es lo único que han inventado en Rusia, pero ni los carros de Rusia sirven. Pero usted ha visto un carro ruso. Gaby, usted que sabe de eso. No hay Gaby que sabe de eso. Usted conoce un carro ruso que sirva. Un país que se supone adelantado en tecnología. Exacto. No, pero imagínese usted, un país que estaba en el primer mundo de la tecnología. Claro. Pero la tecnología militar, la tecnología espacial, el tanque, qué sé yo cuánto. Ahí no se dio como en Estados Unidos de la táctica a la práctica. No, hombre, ese país. Entonces esos son países que se han quedado con esa mentalidad de que lo tiene que manejar una mano fuerte. El poder se ejerce con el poder. No sé, una cosa que valga el pleonasmo, como dice. Pero usted tenía ahí en esa Rusia antigua, si uno viene desde atrás de Iván el Terrible, Pedro el Grande y los zares y todo eso, y Stalin, una bestia, a lo bestia que hay que gobernar en la Unión Soviética, lamentablemente. Entonces ese país le encantan las manos fuertes. Putin es un hombre que tiene de relajo a Rusia, diría a los rusos, porque un hombre que se va del poder pone un títere. Quita el títere y vuelve él y deja el títere donde está. Eso es un relajo que tienen en Rusia, que nada más pueden gobernarlo él y Medvedev, que es ¿cómo te digo? El alfilde. Bueno, esa Rusia de Putin, porque es la Rusia de Stalin, la Rusia de Khrushchev, la Rusia de Gorbachev, la Rusia de Yeltsin y la Rusia de Putin. Putin acaba de ganar las elecciones, o iba ganando las elecciones a la Cámara de Diputados, que es la Duma, del 53%. Ahora, ¿qué valora el pueblo ruso para votar por Putin? O sea, en vez de valorar cosas para sacar a Putin, valoran a Putin por la fuerza, por el poder que ejerce, por ese liderazgo que él quiere restablecer de lo que era ayer la Unión Soviética. Pero ya no puede ser la Unión Soviética, pues Rusia será Rusia. Pero ya no será la Unión Soviética, pues la Unión Soviética contaba con países tan importantes como Checoslovaquia, Yugoslavia cuando estaba unida, Polonia, Rumanía. Todos esos países ya no quieren saber de ellos, ni lo del Báltico. Los países bálticos no quieren saber de Rusia tampoco, los letones. Lituanos, letones y estonios. No quieren que le hablen de Rusia. Y en Ucrania menos, que es la más rusa de todas las antirrusas.
vamos a llamarle así. Ucrania, que está también en guerra con Rusia, porque todo el mundo sabe que le arrebató Crimea y además le declaró una guerra de secesión a Ucrania para quitarle unos terrenos donde hay una injerencia o una influencia rusa dentro de Ucrania. En resumen, ese país ha votado por la guerra, es decir, por la fuerza. ¿Qué valora? Bueno, que Putin nos está dando el prestigio de que tenemos una Rusia que puede competir con Occidente, primero. Tenemos un dirigente que ha impuesto su autoridad en una guerra civil en Siria, bombardeando a Siria, y eso es un desorden que hay ahí que mete miedo. Un país desbandado. Bueno, que invadió a Ucrania, que le declaró la guerra a Ucrania, a sus propios hermanos, que le quitó Crimea, que tumbó un avión con 300 pasajeros, que lo derribó con un misil. Por eso es que ha votado. Y más de 14 periodistas que han asesinado en Rusia. Y los opositores o encarcelados en el exilio, e incluso lo mandan a matar fuera, como mataron a un espía o un ex espía amigo de Putin, que era un coronel. Lo mataron en Londres con una inyección de plutonio. No de plutonio, no de polonio, pero un radioactivo, un producto mandado a matar por Putin. Es decir, el pueblo ruso, en vez de decir, señores, la economía de Rusia está en un problema muy serio por la política desacertada de Putin en cuanto a su política exterior, y a que ha creado unas tensiones con Europa y con los Estados Unidos, con Occidente, que entonces han venido problemas para la economía, se ha desplomado el precio del petróleo. Un país que depende, imagínense ustedes, de una potencia como Rusia. ¿De qué vive? De vender petróleo igual que Venezuela. En resumen, yo quería expresar lo siguiente, porque aquí hay unos revolucionarios en este país que se molestan porque uno critica la situación de Venezuela, Gaby. En Venezuela, si usted dice que en Venezuela hay problemas de abastecimiento, dice que no, que eso es el imperialismo, que si hay represión del régimen, que golpea y que mete preso a sus opositores, cosa que aquí se le dice de todo a Danilo Medina y al PLD, y yo no he visto un preso por decir eso. Ni a Leonel Fernández se le dijo nada. Hipólito Mejía, que con todas sus posiciones díscolas y ese desorden, eran unos presos de, ¿tú me entiendes? Pero presos de coyuntural, impulsivo, de cosas así, de locura, una locura del manicomio administrativo que había en el momento. Pero aquí hemos vivido en democracia. Para usted vocear y decir, a Balaguer le decían de todo también, por lo menos los 10 años, y en los 12, el que se sabía comportar le podía decir muchas cosas a Balaguer, pero sin excederse, porque hubo uno que dijo un chimaco y le cortaba la lengua, y después se la pegaron y después lo nombró cónsul, y aceptó, para justificar malas cosas. En resumen, yo quiero que esos amigos míos, tan defensores de Venezuela y de Cuba, ¿por qué que a esos dos países revolucionarios nadie quiere coger para allá? ¿Pero para qué son las revoluciones? Pregunta Manuel Fermín. ¿Para qué un país hace una revolución? Es para que la gente esté muy bien, ¿verdad que sí? Pues si no, no tiene sentido. Entonces en Cuba han hecho una revolución para que el país esté peor y nadie, ni los haitianos quieren coger para Cuba. Fíjate si se identifican tanto con la causa, que ellos es a distancia, porque bien, muchos de ellos, por no decir todos, tienen visa para viajar a Estados Unidos y van a Estados Unidos y tienen familia en Estados Unidos y se pasan, vacacionan en Estados Unidos. Tienen cuentas. Entonces, ¿por qué, si les gusta la revolución, como tú dices, por qué no se van a vivir a Cuba? No, exactamente, que vayan a contribuir con la causa. Una revolución. En Venezuela hay la revolución bolivariana. Bien. Y la gente huyendo de Venezuela. ¿Y qué revolución el diablo son estas? Porque Nicaragua, otra revolución, y el huido. Óyeme, antes. ¿Y dónde come el sitio este? Antes se viajaba menos, la gente vivía más alejada de los países, pero ahora el mundo es un puño. Usted se va, tú corres el mundo entero y tú encuentras dominicanos diseminados por todos lados. Por todos lados, pero son dominicanos que si quieren venir a su tierra y que no se fueron de aquí porque nadie lo empujó, se quisieron ir. Ahora, señores, Joaquín Balaguer cerró la revolución aquí, la castró la revolución. Dijo, aquí no va a haber revolución, dijo Balaguer. Por lo menos revolución de izquierda. Bien hecho.
Y Balaguer frenó la revolución. Pero yo no he visto una gente que no quiera venir aquí. Todo el mundo quiere venir para acá, cubanos, venezolanos, rusos, todo el mundo quiere venir para este país, donde no hubo revolución, que hubo una contrarrevolución, vamos a decirle así, porque Balaguer fue un contrarrevolucionario, según ellos. Para mí no, Balaguer fue más avanzado que Lenin aquí. Más avanzado que Lenin, digo yo, Manuel Fermín. Claro, no tuvo la trascendencia Balaguer de Lenin, estamos de acuerdo, pero Balaguer fue más avanzado que Lenin, porque es que aquí estamos nosotros, óigame bien, en la gloria, para como están en Cuba, que adoptaron a Lenin, y Chávez, que también adoptó a Lenin, y a Marx, sí. Y está Venezuela, que eso es... Y a Fidel, a Lenin, a Marx y a Fidel. Señores, yo les voy a decir lo siguiente, uno tiene que ver cosas aquí, porque estas revoluciones o estos revolucionarios lo único que han hecho es ser unos sabichosos, se mantienen en el poder, hacen lo que le da la gana y todavía hay gente que le venera. Un mesianismo mítico, Fidel Castro lo veneran como si eso, el éxito que ha tenido Fidel Castro, 57 años de revolución para ir del capitalismo al capitalismo. Un país capitalismo. sumido en la pobreza. Un país que ha venido... el orgullo de que él ha querido, vamos a decir, para validarse, ¿no? Para validar, hacer algo bueno, tiene que tener algo bueno. Claro. Y elevar el orgullo de la revolución, bueno, en cuanto a la salud, a la medicina, hay logros. En cuanto a la educación, hay logros. Pero son logros. Pero ¿qué es lo que yo digo? ¿Para qué? ¿Para qué la medicina? Es para buscar el bienestar. Profesionales que se van a quedar ahí, lo van a jubilar sin trabajar. Pero usted sabe la cantidad de ingenieros y de médicos que tiene Cuba que se van a quedar sin trabajar. Lo van a tener que jubilar cuando caiga la revolución. Pero sin trabajar. Porque son botones en hoteles y taxistas y cosas de eso. Usted está oyendo. O sea, usted está haciendo profesionales que no van a contribuir con el bienestar de la población. Yo no entiendo esta revolución. Muy poco. Honestamente no entiendo estas revoluciones. Las revoluciones de América han sido para ir a menos, no a más. Es decir, si en Cuba hubo una revolución y tiene 57 años, para que el pueblo se sienta bien y que la gente esté bien y coma, vista, sale a pasear, tiene vehículos en que pasear. Pero Cuba vive de la dádiva. ¿Qué revolución es esta? Que para sobrevivir tiene que recibir 150,000 barriles diarios de petróleo regalados por Venezuela. Ahora andan al garete porque Venezuela no puede y ya Cuba entonces dijo, no, déjame agarrar de mi enemigo. Ahora viven de Estados Unidos porque yo no había visto revolución más parasitaria que la cubana. Parasitó a Rusia, parasitó acá y los satélites de Rusia. Hasta África la estaba parasitando, Angola y todos esos jalones por ahí, de donde quieran, alando de donde quieran. Y llegan a Venezuela y secan a Venezuela también. Es decir, una revolución fracasada, 57 años. Y yo no he visto un dominicano que diga me voy para Cuba. Y tantos defensores que tiene Fidel Castro. Sí. Y de Venezuela, muchísimos defensores. Aristófanes Urbano, usted no ha visto a Aristófanes. ¿Quién le habla mal de Aristófanes? De Venezuela es una taza de oro, eso está muy bien, pero ¿y quién coge? Que no coge para allá Aristófanes. Que no se atreve a ir a Venezuela. Déjame ir, que eso es una flor allí, ahí está todo. Porque ¿para qué son las revoluciones? No es para que vaya la gente mejor. Claro. Pero aquí son a menos. Entonces, que Fermín es reaccionario. Pero señores, fíjense cómo estos pueblos lo fastidian y lo nubilan, lo anestesian con esta retórica revolucionaria. Y ellos se creen que es verdad. Aquí, por ejemplo, con la retórica, aquí había una institución que estaba cargada de trabajo en tiempo de Balaguer. Ahora no trabaja. Muerta está ahí. Bienes nacionales ya es una muerte. En tiempo de Balaguer, bienes nacionales, eso era, mire, un hormigueo lo que había ahí. No era un hormigueo de gente buscando casa y administrando casa y Balaguer entregando vivienda. Pero el gobierno de ahora, los gobiernos del PLD dicen, estamos entregando 60,000 viviendas, pero el bienes nacional está cerrado, prácticamente ahí no hay vida. ¿Por qué? Porque esa casa no la hace el gobierno, la está haciendo, ¿qué la está haciendo? El sector privado con el fideicomiso y esa cosa. El INVI hace su casita, es verdad, el INVI hace su casa, el gobierno ha entregado muchas casitas del INVI. Pero no se ve el hormigueo que tenía bienes nacionales, que yo recuerdo en tiempos de Balaguer, por ejemplo. Habían
un departamento, había un departamento de trabajo social. Señores, ahí se desplazaban unas mujeres, me acuerdo yo, por todos los barrios donde se hacían esas viviendas de Balaguer. Los barrios, las barriadas que se hicieron. Entonces esa gente iban a dar cursos de charlas, de cosas, de cursos sobre artesanía, cursos de cocina, y se hacían unas ferias de ferias de maíz, qué sé yo qué, muchos pastelones y todo ese reguero de cosas. Se estimulaban a la gente que vivía en esos barrios, me acuerdo yo. Incluso el señor que está en el IBIMA, en el asunto este del desayuno escolar, y la tanda extendida, la comida. Ese señor Jaque, creo que se llama, es un señor apellido Jaque. Bienestar estudiantil. Bienestar estudiantil. Bueno, lo que pasa es que lo del desayuno escolar es otra. Bueno, el de Bienestar Estudiantil, el señor Jaque, que está ahí. Ese señor y su esposa trabajaban en bienes nacionales cuando Balaguer. Ahí fue que aprendió. Sí. Y hoy dirige ese programa. Es decir, señores, esas cosas de que hablar de revolución y de qué sé yo qué, óigame, eso no es fácil. Yo estuve en una reunión en una oportunidad y los cubanos, eran 2 cubanas, las representantes de Cuba en esa reunión de la FAO. Yo llevé unas fotos y además preparamos un trabajo para hablar sobre el desarrollo de la reforma agraria en el país. Y yo llevé fotos de aquellas viviendas rurales que se estaban haciendo en el gobierno de Balaguer. Más de 9.000 viviendas rurales. Voy a citar algunas. La Pichinga de Nagua, Los Limones, 326 viviendas, 320, si mal no recuerdo. Ahí andaba Guaraguao, Barraquito, Las Coles, Limón de Yuna, Arenoso, Villarriba. Son viviendas rurales. Entonces, usted seguía La Angelina y Las Matas en Cotuí. Usted seguía, por ejemplo, Finca Grullón, allá en Jobo Corcovado, en Gozuela, y Las Matas de Santa Cruz, más de 600 viviendas se construyeron ahí en Las Matas, en el proyecto de la Cruz del Ahogado, por ahí, no sé, en esa zona, Las Matas de Santa Cruz. Carbonera. Después usted va en el sur, ahí usted iba a San Ramón, Vicente Noble, Angostura, el Limón de Jimaní, Puerto Escondido, allá en Pedernales, antes de llegar a Los Olivares, Mencía, Agua Negra, Las Mercedes, La Altagracia, creo que es La Altagracia, no Las Mercedes, en Santa Elena, en Barahona. Es decir, se regó el país, Sabaneta de Yásica, todos esos son centros poblados de reforma agraria, que lo visitó Manuel Fermín. Pues no estoy hablando de que de oído, ni que me lo contaron, no. Manuel Fermín fue ahí en tiempo, y señores, y discúlpenme por la inmodestia de ir a decir estas cosas, pero lo digo porque fui testigo de eso. Pero al mismo tiempo fui testigo en la reunión de la FAO en Guatemala. Las cubanas, cuando nosotros dijimos que eso era una realidad en la República Dominicana, y además que el índice de morosidad en el Banco Agrícola era menos de un 4%, de los parceleros de reforma agraria. Eso llamó la atención no solamente de los cubanos, que las cubanas pidieron más información y se la brindamos las informaciones y las fotos que yo llevé al proyecto. La FAO de Roma pidió que le mandáramos una información sobre eso y se le mandó una información sobre eso. Es decir, fue un trabajo revolucionario, verdaderamente revolucionario. Claro. Entonces se hacían las cosas. Entonces en Cuba, que se hizo una revolución, entonces no se pudo hacer eso. O no se puede. Entonces, esas cosas son las que yo digo, realmente, señores, vamos a dejarnos de sandeces y vamos a la realidad. Es una revolución con otro nombre. ¿Cómo es una cosa increíble? Reformar. Porque todo el mundo ha querido venir para acá. Cuando Balaguer vivía aquí, que era gobernante, venía gente de todos los sitios chinos, aquí vino rusos, franceses, alemanes, portugueses, aquí venía gente de todos los lados. Bien, a este país venía gente. A Cuba, ¿quiénes iban? Nadie quería coger parte. Los soviéticos, con una base, un oído para verlo, y los revolucionarios que iban a entrenarse para venir a tumbar gobierno y a revolucionar las universidades, un desorden y un caos. Eso fue todo lo que hubo. Entonces, a Puerto Rico, ¿por qué la gente quería ir a Puerto Rico? Porque había bienestar económico. Claro. Haití, nadie. ¿Quién quiere coger para Haití? Porque no hay vida.
A República Dominicana vienen porque hay trabajo y la gente se ve, esto es un país alegre, y la gente viene, disfruta, el extranjero anda para donde le da la gana y hace prácticamente lo que le da la gana. Un país abierto al comercio, venga la zona franca, venga el turismo, todo eso vino aquí, Balaguer abrió eso. La primera zona franca de este país, Central Romana. Hubo gente que se oponía, que no entendían eso. Las aduanas decían, pero ¿y cómo es posible que nosotros tengamos una empresa que traiga la mercancía, no paguen 5 centavos y luego la exportan y tampoco pagan 5 centavos? Eso es incomprensible, decían las aduanas aquí, porque eran gente que eran ignorantes. ¿Qué sabía un director de aduanas lo que era un régimen de internación temporal, por ejemplo, para traer materia prima bajo el régimen de zona franca? No sabía lo que era eso, pero vinieron al país. Hoy no estamos llenos de zona franca. Hoy estamos llenos de zona franca y llenos de turistas. ¿Por qué? Porque se puso eso, se abrió eso para que la gente venga, se invierta, la libertad de comercio. En Cuba, lamentablemente, decía yo ayer, Gaby, no hay políticos que contrapongan ideas. No hay pensadores que riñan con sus ideas. La computadora es vista como una imprenta, porque teme el régimen que eso se propague. El internet restringido. Aquí, ¿quién no usa internet? Los haitianos andan todos con internet aquí. Comerciantes que compitan entre sí, profesionales con nivel competencial, decía yo ayer aquí. Es decir, esa diversidad contradictoria no la hay en Cuba. 57 años para ir, un paso doloroso del capitalismo al capitalismo. Evidentemente Cuba ha sido una dictadura y Venezuela el mismo camino. Un país que podemos decir que fue un ejemplo de democracia en determinado momento, tratando por un fanatismo de una ¿cómo se llama? Se le metió a Hugo Chávez ese asunto, ¿verdad? Un capricho, ¿no?, de Hugo Chávez. Ahora, sin embargo, yo pienso que Fermín es mundo y tiene que haber de todo, porque tampoco el capitalismo es la panacea. No, estamos de acuerdo. Y así como tú decías ahorita, que yo, cuando tú te celebré, que tú dijiste Balaguer nunca permitió que aquí se fraguara el sistema revolucionario. Sí, sin embargo, ha hecho su contribución. Pero lo ha hecho su contribución. Que yo lo digo en tono joco, serio, vamos a decir así. Porque yo veo ese socialismo, izquierdismo revolucionario, lo veo como una especie de equilibrio, ¿no? De equilibrio, como cuando tú preparas un dulce, hay ciertos dulces que no saben igual cuando tú le das un toquecito de sal, ¿entiendes? Tiene que haber a nivel de la política global, porque mira cómo se comportan los imperios, mira cómo nos trata Estados Unidos, a todos, casi a todos en la región, a patadas, y eso es sin una amenaza de Rusia, ¿verdad? Sin una amenaza global del izquierdismo. Imagínate tú, ¿qué será si hubiese, como estábamos en aquella Guerra Fría? Por eso yo pienso que debe haber un poquito siempre de... Mira este evento. Aquí hubo un asalto a un camión de valores. Ese asalto tiene una diferencia con aquellos de la época de Balaguer. Sí. Aquellos eran ideológicos, ¿verdad? Estos son de delincuencia común. Aquellos eran ideológicos, o sea, se robaba, se hacía lo mismo, pero para la revolución. Por tanto, el revolucionario pensaba que estaba excusado de matar a un agente de eso que tiene que cuidar la moneda que le ponen en sus manos, cuidarla. Se podía matar a nombre de la revolución esos dos pobres infelices, esos dos infelices guardianes privados, podían haber sido acribillados por un comando de la izquierda, por ejemplo. Entonces el gobierno de ese momento no podía perseguir a esa gente que mataban porque eran revolucionarios. Ahora yo le pregunto a los revolucionarios, porque todas estas reflexiones vienen, me dirán, pero Manuel Fermín anda como medio desfasado. Pero es que la historia, la callada se venga. Y además,
El tiempo, cómo serena los furores, el tiempo. Esa acción sedante que tiene el tiempo para ver las cosas en su justo lugar. Cuando Balaguer, repito, esos chicos que asaltaron ese camión eran perseguidos para ser muertos o presos o exiliados. ¿Sí o no? Ahora, estos muchachos, si la policía lo busca, no se quieren entregar y andan fuertemente armados, ¿qué puede pasar? La policía, si le tiran tiros, se va a quedar y va a decir, no, no se puede matar, porque es que estamos en tiempo de democracia, no se puede matar a nadie. ¿Ustedes creen que la policía va a pensar así? Tú sabes que... Entonces, esta policía va a matar, y aquella policía mataba también. ¿Usted me está entendiendo? Exacto. Cuando Amaury se metió en una cueva con 4 jóvenes valentísimos, valientes de verdad, arrojados, dijeron, vamos a morir peleando, y le dieron una batalla de verdad. Un ejemplo de valor le dieron al ejército dominicano, esa es la verdad. Ahora, ¿por qué se les perseguía a esos jóvenes? Porque atracaron el Royal Bank. ¿Usted me está entendiendo? Atracaron un banco. Ahora, pero eso era robar para la revolución, porque ese dinero no era para ellos, era para la revolución. Bueno, es verdad, compraron el Black Jack, el barco de Camaño. Lo compraron las armas, los pertrechos, está bien, robaban para la revolución. Pero al que le mataban un familiar ahí, pregunta Manuel Fermín, atracando un banco para la revolución, ¿qué iba a pasar con el familiar que sentía que su familiar había sido víctima de ese atraco para la revolución? Venía la policía, maten esos delincuentes, eso es lo primero que iban a decir. Yo decía ayer, estos muchachos que la policía le acusa. ¿Por qué? Es la policía que está acusando, todavía no hay una formal, ¿verdad? Bueno, ya creo que presentaron querella los familiares. Sí. Pero se han incriminado porque los jóvenes que han citado a la policía ahora no aparecen, no quieren entregarse, son culpables. Porque Gaby, si a usted lo cita, usted tiene que ir. Y usted está limpio. Sí, claro. Pero, o sea, ya está demostrado que esos muchachos fueron los que participaron. Hay que felicitar a la policía. No, muy rara. Oye, yo no sé cómo se aventuran estos... Exactamente, entonces con estas cámaras, que hay demasiadas cámaras, el 99% hay que felicitar a la policía, como tú has dicho. Claro, pues la de esos casos de asaltos donde se envuelven alta suma de dinero han sido detectados y han sido apresados, claro, los delincuentes. Y si no se entregan, lo van a matar, ¿eh? Claro. Porque es que esos muchachos andan armados porque ya ellos enseñaron las armas que tienen. Sí. Porque en el atraco, claro. ¿Qué fue lo que enseñaron? No fueron chagones, ¿verdad? No son armas caseras, son armas sofisticadas de guerra. Sí, señor. Entonces va a haber un enfrentamiento seguro con la policía. Y repito, la única diferencia es que ayer se robaba para la revolución y ahora no. Ahora es para el bolsillo propio. Ahora es la revolución. Aquella era la revolución, esta es la revolución. Parece. Bueno, fíjate cómo la corrupción es otro de los detalles. Señores, ¿dónde no hay corrupción? Regada por toda América Latina, la corrupción es una cosa, es una gangrena. Chile era un país, señores, libre de advertencia. En Chile no se podía citar casos de corrupción. Pues ya la Bachelet, señor, una mujer como esa, que llegó con unos números y está en un 15%. Un 15%. Oigan el nivel tan bajo de popularidad que tiene la señora Bachelet, una señora que se fue con un 85% del poder. Venezuela, corrupción. Nicaragua, eso es otra dinastía. Ahí la revolución se convirtió en revolución también, una dinastía familiar que ahora ha hecho que los hijos del presidente manejan empresas y públicas y una cosa de loco. La mujer es la candidata a vice con él, la esposa. Él, tercera reelección. Viva Balaguer. Qué cosa. Y además, desbarató la oposición, hizo que la oposición se retirara y legalizara una cosa de loco, que es lo que hay en Nicaragua. Y el hombre popular, ahí sale compitiendo con Danilo Medina. El presidente Danilo Medina compitiendo en popularidad, solo lo supera Danilo Medina. Y fíjense la diferencia que hay aquí con Nicaragua en cuanto a esa
realidades de las que yo estoy diciendo. Pero la corrupción en Brasil, eso es una cosa indescifrable. Eso, ahí no se sabe, ya ahí hay un marasmo de corrupción en Brasil, que no se atreven, yo creo, ni a profundizar mucho con el bisturí. Y mire que se ha entrado hondo ahí, porque ahí hay mucha gente que han caído, hasta la presidenta tuvo que caer. Y aunque mire cómo dice un adagio que mal de mucho es consuelo de tonto. Yo pienso que no debería haber corrupción. Claro, no debe haber corrupción, pero ¿qué es lo que y es condenable en cualquier parte del mundo. En esos países, fíjate la cosa, por eso era que Balaguer se cuidaba tanto. Balaguer era tolerante con el corrupto, es verdad. Pero siempre dijo, la corrupción se para en la puerta de mi despacho. ¿Por qué? Porque Balaguer sabía que del pescado lo primero que se corrompe es la cabeza. ¿Sí o no? Sí, claro. Lo primero que se pudre. Lo primero que se le pudre al pescado es la cabeza, señores. Y Balaguer sabía eso, porque ¿quién sabía más? Decía Hueva Rodríguez, si usted quiere un queche inteligente, pide a Balaguer para que venga a quechar hoy. Señores, lo primero que se le pudre al pescado es la cabeza. Sí. Balaguer sabía eso. ¿Por qué yo traigo esto? Porque el presidente Danilo Medina también es consciente, parece, de esa situación. Y yo decía, Gaby, ayer, que el presidente comenzó a pavimentar el plebiscito del 2019 o salir libre de advertencia, incólume, para no verse involucrado en las situaciones que está Brasil, que va a ver en Venezuela, que habrá en Chile, por donde quiera, donde está, en Bolivia, por doquiera va a salir eso. Salió en Guatemala, en Costa Rica, señores de Costa Rica, hay 2 expresidentes de Costa Rica presos que estuvieron presos por corrupción. El de Panamá, andan huyendo los de Panamá, el del Salvador, Funes, ese se tuvo que refugiar por Nicaragua, que allí como corrupto al fin también lo recibe. En resumen, aquí el presidente ha tomado una serie de medidas que van dirigidas a ganar transparencia y a estar, como dice, libre de advertencia para aquello, para el 2019, que yo digo, él va a mandar el plebiscito porque ya con ese porcentaje electoral, las alianzas, todos estos porcentajes que le da barómetro, qué sé yo, como que una compañía que mide, Latino Barómetro, qué sé yo, que mide la popularidad, el presidente más popular. Entonces, si usted tiene que ser el presidente más popular, ya las visitas furtivas o sorpresas ya no tendrán los efectos que van a tener, ya que tuvieron para el 2019, aunque siguen siendo políticas buenas. El presidente se va a amparar en llevar una imagen de pulcritud, de buen manejo de los recursos públicos, del presupuesto, y con ese apoyo popular mandará el plebiscito aprobatorio para reformar Constitución y entonces él justificarse como una necesidad nacional. O retirarse con notas sobresalientes o con notas limpias, notas buenas, graduado, por ejemplo, no magna cum laude o summa cum laude, pero sí cum laude. Podría ser. Entonces pienso yo que eso es lo que puede pasar. Yo no sé qué usted opina de esas medidas que se están tomando. Bueno, yo pienso que, como dice un adagio, el hecho, ¿cómo que dicen? De la palabra al hecho hay un gran trecho. Al hecho hay mucho trecho. Pienso que el presidente ha dado ejemplos de instituciones que han habido. Sí. Hay que reconocerlo. De amigos íntimos. Y gente cercana, pero algunos sí, algunos no. Algunos sí, algunos no. Yo pienso que él debe, si va a hacer, como uno ha estado en las instancias del Estado, uno sabe que allí se predica con el ejemplo. Eso no es que le voy a... No, presidente. Bien predica quien bien vive. Bien vive, exactamente. Bien predica quien bien vive. Usted siga volando cabeza cuantas veces sea necesario. Usted verá que ahí no hay que buscar ni comisión de veedores, ni cámara de cuentas, ni... ¿Cómo se llama? Comisión de Ética y Combate a la Corrupción. ¿Cómo que le cambiaron el nombre? ¿Cómo se llama ahora? No.
Así, la Dirección General de Ética. De Ética y Combate, sí, a la Constitución Administrativa, exactamente. Óigame, si usted predica con hechos, no con palabras, presidente, usted verá cómo va a andar ese tren gubernamental alineadito. Así es que yo lo que espero es que comenzando por lo que son la presentación de las, ¿cómo se llama? De los, que deben presentar los funcionarios. ¿Cómo se llama eso? Sí, la declaración La declaración de bienes jurada, la declaración jurada de bienes que debe presentar todo funcionario público. En los pasados 4 años fue un desastre. Bueno, lo que sean destituibles va a tener que funcionar, porque usted no puede predicar transparencia si no obliga a que esa gente... Yo pienso que... Y a los que se van también, porque es lo que se van. Sí, yo pienso que nada más idóneo que usted comenzar a poner el ejemplo es por ahí. Cuando usted es un padre responsable y le dan una queja, le llevan una queja de un hijo, usted lo llama a capítulo. Le dice, mira, se acabó el relajo, esto y esto y esto y esto. Entonces, ahí en eso, el pueblo votó por usted, porque los otros son nombramientos indirectos que da el pueblo. No, que son elegidos. El voto directo se lo da el pueblo al presidente en cuanto a la elección del Poder Ejecutivo. Entonces, todo lo que se haga desde el Ejecutivo, se haga bien a favor del presidente. Se hace mal, lo hace mal en contra del presidente. Entonces, ejerza su poder, ejerza su autoridad, poniendo el ejemplo con eso, de lo que es la presentación de los bienes. Bueno, esa situación incluso de la situación política que se va a presentar, que yo estoy viendo, fuera de lo que hay momentáneo ahora, estas escogencias de jueces y cosas que se llegará a un acuerdo. Y que yo decía ayer, el PLD es un partido sumamente tembloroso y no va a querer echarse un problema, no solo con la sociedad civil, que le llaman sociedad civil a esos grupos de presiones que tienen, que yo he visto raro que ese irredentismo del abajismo rabioso no ha ido a la zona cero del irredentismo, que es la Lira. ¿Y dónde está? Que no haya aparecido lo de la zona cero. La zona cero del irredentismo, del abajismo rabioso y de los equivocados de mala fe, están ahí en la Lira, pero no han salido más. Por lo menos a protestar porque el Senado quiere nombrar unos jueces. Y yo no sé cómo no han salido a vocearle a Roberto Rosario. Parece que esa gente no han tenido quien le dé grasa o lo humidifique o ¿cómo que dicen? Le dé turgencia, como dicen los biólogos. Pero están callados esos grupos. Usted no se acuerda de esa gente frente a Funglow ahí. Y eso, sí, claro. Bueno, ya Leonel. Pero veo a Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández está muy tranquilo. Leonel Fernández, a pesar de que ha pasado por muchos problemas, tiene un caminito que todavía queda por desbrozarle, pero se le va desbrozando a Leonel. Porque Leonel Fernández va a llegar al 2019 o 2020, hablo del 2019 porque es el año donde se toman las decisiones electorales de ir o no ir, o convenciones, etc. Porque sus facturas de la corrupción ya van a estar vencidas o pagadas. Saldadas, mejor dicho. Saldadas o vencidas, prescritas y no hay forma de cobrarlas. ¿Por qué? Porque le han juzgado a su gente y ya esa gente está libre de advertencia, como dicen, pues la justicia lo liberó. 2 de sus principales cuadros económicos del leonelismo están tranquilos. Es decir, esas facturas ya están saldadas o vencidas para el pago. Leonel tiene ese camino abierto. Su gente está tranquila, pero
¿qué va a pasar con Leonel Fernández? Si esta política de Danilo Medina es pavimentar el plebiscito, como yo digo, se la va a poner difícil en el 19 a Leonel Fernández. O Leonel hace lo que dice Manuel Fermín que debe hacer. Valga mi atrevimiento. Porque yo he dicho aquí, Leonel Fernández, si se queda dormido el león, le están sobrevolando los murciélagos, las hienas le están caminando, le están los roedores, los pájaros, como esas aves de plumaje, ¿cómo se dice? De come carne. Sí, esas aves, esas carroñeras. Sí, ese león se duerme y se lo come en la carroña. Se lo come la carroña. Entonces yo decía, Leonel Fernández tiene que despertar de su letargo, de su sueño, porque el león es cansado. El león cuando dice a dormir, hermano, en la selva, eso no hay mosca, todo eso está, nada, no lo molesta nada, el león. Pero repito, si se queda ahí no quiere pararse, y la hembra no sale a cazar para traer, porque es la hembra que sale a cazar para traerle comida al tigre, como dice Boruga, a ese tigre. A ese tigre. O Hueva Rodríguez. A ese tigre. Entonces, usted tiene que ir a la convergencia progresista, digo yo. Luchar o pacta. Bueno, me voy con la convergencia progresista como hizo Rafael Caldera en Venezuela. Rompió con COPEI, su partido, y formó una convergencia aparte de partidos pequeños y ganó las elecciones con eso. Y enfrentó a sus propios ex compañeros de COPEI y de ADECO. Después vino Chávez. Ahora, ¿qué va a pasar con el PLD? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con Danilo Medina? El presidente Danilo Medina seguirá, querrá seguir, su gente lo va a invitar a que siga. Él se resistirá. Desistirá de no ir. Otra vez su palabra estará en juego. La reforma constitucional no se puede hacer como se hizo ahora. Pero ¿cómo se puede hacer? Con un plebiscito aprobatorio, pero con esas condiciones que él llevaría de limpieza y de pulcritud política y del manejo del presupuesto y del Estado, le puede dar garantía de quedarse en el poder o de volver al poder, con una oposición díscola que ande ahí, que no reúna y que se anden con cuchillos y puñales cruzándose entre la propia oposición. Entre los 15 puntos acordados por el comité político para que pudiera para blindar la Constitución. Exacto. Sí. Está el número 15, que es precisamente convocar una otra reforma constitucional adicional a esta que se hizo. Sí, para blindar. Para blindar, como tú dices. Exacto. Pero eso no se va a hacer. La propia reforma. Una reforma para blindar la reforma. Entonces, tú dices que no se va a hacer. ¿Y quién la va a convocar? No. ¿Quién la va a convocar? Porque que ya la fuerza la tiene el gobierno. Bueno, pero por ahí comenzaría mal. Pero entonces ahí vendría ese comité político. Yo creo que ese comité político ya el comité está ha sido responsable de muchos de los desaciertos, o más bien de esa disgregación, de esa falta de cohesión que va teniendo ese PLD. Si ese comité político, que es la máxima autoridad, la cabeza del partido, incumple ese pacto, óigame, mi hermano, ese partido entonces se está yendo por la... Va a tener que caer en lo que yo estoy diciendo. Por un va mal a venir derrotero. En la convergencia, Leonel Fernández, que vaya pensando en ese nombre, que yo se lo regalo. La convergencia progresista. Y meta Titirimundi allí. Yo pienso, Fermín, que... Porque es que, mira, incluso, fíjate que dirigentes de ese partido del PLD han dicho que quieren que el PLD vaya tratando cosas, temas antidivisorios. Porque que acecharía la división en un partido que va, fíjate otra cosa, ahora también el nivel de oportunidades, de la meritocracia y de las oportunidades, se limitan con este acuerdo con el PRD, que entonces ahora le está ocupando espacio al PLD también. Es decir, que eso crea descontento, Gaby. Crea una situación incómoda que el propio presidente sabe que tiene que desplazar gente de allí para poner gente de acá.
Es decir, son cosas que uno sabe que son hijas de la realidad y que la realidad está ahí. Sí, pero esas cosas van a acelerar procesos internos y uno no sabe por dónde va a terminar. Que tu sugerencia es bien intencionada hacia Leonel Fernández. Hacia Leonel no, y al propio presidente Medina, que si quieren competir sería el Max del siglo. Pero pienso que un hombre institucionalista debe, como dicen popularmente, echar su pleito dentro primero. No digo que esa no sea, para mí, puede ser la primera salida y la mejor salida. A un tranque, ¿verdad? A que este comité político ose obviar o reconocer o pisotear ese acuerdo, ¿verdad? De la dirigencia, no reformar la Constitución para dejarla, además, la propia Constitución que se reformó, acuérdate que habría que hacerle una reforma a esa reforma, claro. aparte del artículo que sugiere el presidente Leonel Fernández, el expresidente, para hacer la Constitución más rígida. Sí. ¿Entiendes? Habría entonces que reformarla para permitir otra vez, porque lo que permite, esta Constitución claro, lo permite en un solo periodo. Pero resulta que el plebiscito tendría que hacerse, por eso que yo digo, es imposible hacerla como se hizo esta, con una, diríamos, una acción reductora. O sea, el gobierno usó una acción reductora de principios, valores, ideología, partido, oposición, todo se lo llevó por delante. Todo se lo llevó por delante, incluso le dio reelección por reelección a lo que aprobaron. Es decir, ese sistema el propio presidente Medina es consciente que no lo puede replicar, no lo puede hacer de nuevo, no se puede replicar allá en el 2019, no podrá, porque se va a armar la de Belén y los pastores, como dicen. Sí. Porque el partido no se va a quedar enclaustrado en lo mismo y la misma cara y la misma gente, se va a quedar como un partido frustrado, enclaustrado. No es posible, porque no va a haber reelección por elección de nuevo, porque sería eso es un trilema electoral lo que va a haber ahí. No. Entonces tendrían que hacerse las cosas como Dios manda, pero el presidente iría mejor valorado. Después de él hacer su gestión de 4 años, de ganar con un 62, más tener un gobierno ejemplar, transparente, limpio, libre de advertencia, incólume. Bueno, pues entonces, señores, ¿qué más? Tenemos aquí la mejor opción para el partido seguir en el poder, porque que siempre hay excusa para todo. Y no van a hacer una reforma ahora para descartar al presidente de una vez. La reforma habría que hacerla en el 18, 19 para descartarlo en el 18, porque uno no sabe las cosas que puedan pasar de aquí a allá. Lo que me imagino es que el expresidente está pendiente de eso. Bueno, tendrá que estar pendiente. Está muy pendiente de eso. Y le exhorto a ese comité político que no lo olvide. Fíjate que ahora está imbuido el Congreso, ¿verdad? Ocupado en un asunto, vamos a decir, político-administrativo, que es... Sí, no, porque ahora eso no están en eso. Pero sí, no, espérate, déjame decirte dónde quiero llegar. Pero es porque la Constitución lo obliga a hacerlo, claro. A cambiar esas altas cortes, a sustituir los miembros de esas altas cortes. Sin embargo, para reformar la propia Constitución, incluir ese artículo que dice el presidente, no hay Constitución que lo obligue, pueden hacérselo loco, pero lo que te digo, el propio presidente y el propio Congreso. Lo que dijo el comité político, eso no le importa a la Constitución ni sabe del comité político. La Constitución lo que sabe es del Congreso, pero no sabe del comité político. Pero fíjate otra cosa. Ajá. A ver si no perdí la idea. Y es que vamos a suponer que el presidente diga, mira, yo no me voy a meter en otra aventura, pero voy a hacer un gobierno ejemplar para salir libre de culpa o libre de advertencia, incólume, y no arrastrar todas estas miserias que está viendo en América Latina. Por eso hablé de la corrupción. Bachelet se fue con un 85%. Pero su hijo, la yerna de ella, no sé, la nuera, la nuera, la esposa del hijo. Sí, hicieron unos tollos ahí, ya la mujer está devalorada. Entonces, mira cómo andan todos los demás países que andan cuestionados. El presidente puede decir, mira, yo no quiero pasar esas orcas caudinas, no la quiero pasar. Bien. Sí. Ahora, entonces,
tendría tanta fuerza que diría, mira, yo no quiero que sea Leonel porque va a venir entonces una retaliación probablemente contra mi gente porque nosotros fuimos muy duros con ellos. Usted está oyendo. Entonces tenga que venir el pacto. Por eso yo digo, o pactan o luchan. Un pacto, bueno, pues mira, vamos a acordar que vaya Margarita por los dos. O vamos a poner las dos mujeres, la tuya y la mía, y pan, ya se acabó. Y vamos a llevar dos mujeres que sean las que van a dirigir el país. Bueno, también eso es una opción política. Y hasta sabia, para evitarle un lío al país y a ese partido. Eso puede ser una solución también, pero esas cosas tendrán que discutirse en un ambiente de compañerismo y de camaradería que parece que son dos palabras que están bien lejos del diccionario PLDista. Sí, como que están lejos. Están un poco borrosas. Están como borrosas. La palabra compañero, como que ya esa palabra no luce a nivel de política. Lo que quería para completar el comentario, que el Congreso ahora está imbuido en esos asuntos institucionales, administrativos y políticos, altas cortes, pero faltan las reformas, el pacto eléctrico, el pacto fiscal. No, eso sí, pero eso es manejable. El pacto eléctrico, el pacto fiscal. Eso es manejable porque el partido fíjate no que el pasado cuatrenio hubo un solo pacto, porque el de la educación fue previo a las elecciones. Sí, no, porque eso hubo fue ya un solo pacto que fue ¿cuál? El de o no hubo ningún, bueno, un pacto de una pata, el pacto fiscal, porque los empresarios se lo desmontaron casi en un 70 u 80% y eso no fue pacto. Por eso hay que hacer otra reforma ahora. O sea que no hubo pacto prácticamente. Bueno, vamos a dedicarle estos minutos que quedan al señor Vargas Llosa, que se largue ya, se fue. Tiene que haberse ido. Váyase por donde usted vino, que se coja su chelito y se lo vaya a disfrutar con su mujer, que tiene por allá una mujer rica que se levantó porque es un vividor. ¿Cómo le vamos a...? Vargas Llosa y los vividores. O sea, el vividor es un nombre bueno para una novela. El vividor del Perú, el vividor hispano-peruano. Porque, oye, tiene una mujer allá, la Priestley. Ajá. Oye, di que la viuda. Sí, la viuda de Borrell, un político importante catalán. Y además, ex esposa y madre de los hijos de Julio Iglesias. Sí. Pero una mujer de ascendencia rica, poderosa en Filipinas. Pues ella es de familia rica, de dueño de centrales azucareras y todo eso, pero el hombre es un vividor, se levantó esa mujer. Y la mujer le cree, ese hombre que parece una pasa. Ya usted ha visto a Vargas Llosa. Pero Vargas Llosa, señores, eso es una cosa increíble. Él mismo dijo que él está consciente de que ese no lo merecía el premio. Porque es que él dice, son tan locos lo que... Sí. Yo quiero felicitar a don Pedro Berillés. Porque eso se llama tener dignidad, defender el carácter. Y además, ser diríamos, un crítico severo de que el absurdo se convirtiera en realidad. Porque eso es un absurdo. El propio beneficiario del premio dice, señor, ustedes se pusieron locos. Ustedes están locos que me han dado este premio a mí. Porque lo más lejos que yo tenía, que lo que yo le dije a ustedes, el insulto que yo hice de ese país era para que ustedes me premiaran a mí con este premio tan importante, con el nombre de un hombre como Pedro Enrique Ureña, señores. Un hombre que trasciende toda la frontera de América Latina. Óyese bien. Bueno, entonces, don Pedro Berillés, como ministro de Cultura, yo no voy a entregar ese premio, que lo entreguen lo que lo otorgaron. Y puso ahí de mojiganga o de mojigato al ex ministro de Cultura y a Luis Brea, que yo creo que Luis Brea que se llama, que Luis, un hombre tan bueno como Luis Brea. Pero fue del jurado que decidieron darle ese premio a Vargas Llosa. Entonces han premiado el absurdo, que en el único país donde el absurdo se convierte en realidad en la República Dominicana. Porque eso es un absurdo, usted darle un premio a un hombre que él mismo dice que si estaba loco el jurado, que si el jurado estaba loco. Entonces, don Pedro Berillés, que es el ministro de Cultura, no hizo él presencia de entrega de ese premio. Se lo dejó a los que pasaran por esa vergüenza o por esa suerte de orcas caudinas también, porque es una vergüenza. Usted tiene que... Ese muchacho, ese José Antonio que usted lo vio entregando, ese muchacho con esa cara de amargura,
Sí. un hombre quitado de ese cargo Sí, y sí, entonces sí, tener sí, que sí. entregar ya Él se veía con esa cara tétrica. Ay, tétrica realmente. en todas las fotos, en los Claro, videos. claro. O sea, indudablemente que entonces el discurso del el galardonado fue ratificando la locura. Ah, sí, no, pues Porque lo digo ahí. ese ustedes no fue para el gobierno, No. fue para esa comisión. Increíble. Y sobre todo para quien la presidió. Ay, Virgen. ¿Verdad? Porque- Pero también tengo que felicitar a la Fuerza Nacional Progresista, a Pelegrín Castillo, que fue entonces, hizo presencia allí. Realmente de un reclamo válido y serio, digno de llamarse dominicano. Y también a Luis Acosta, a Luis El Gallo, que fue, también dio la cara. Y otra gente, los hijos de Duarte, vi al doctor también Blanco Fernández, o sea, gente realmente que le da valor a su conciencia, a su ideal de patria y a su país, a su soberanía, a la idiosincrasia nuestra, nuestra costumbre, nuestro idioma, nuestra lengua, la comida de nosotros, nuestro aire que respiramos, la democracia de nosotros tan dominicana. Pues esas cosas uno tiene por lo menos que sentirse orgulloso de que hay gente que fue y dio la cara allí y protestó. Entonces, realmente uno vio esa actitud realmente de entregar un premio a una persona tan desconsiderada con el país como fue él. Un hombre que se atrevió a insultarnos, porque fue un insulto, nos llamó xenófobos, nos llamó esclavistas, nazis, los nazis. Y en un periódico tan importante como El País, él no midió la consecuencia de que un hombre como él, un Nobel, señores, hiciera juicio tan desacertado de este país. Y entonces que el país ahora venga, y como también estamos viendo, ese mismo caso de la Junta. Dígame usted si el Senado de la República no se va a atrever a nombrarle a Roberto Rosario. Y yo sé que el partido es muy tembloroso. Y es el partido de Juan Bosch. Óigase bien, pero ya es sin Juan Bosch. Porque si es Juan Bosch, óigame hermano, si es Juan Bosch, pone a ese embajador en su puesto. En su puesto. Bueno, yo pienso que ahí, incluso, por ejemplo, la Cámara de Diputados, que ahí el que salió prácticamente fue Abel, pero y otros, ¿verdad?, que salieron para que entraran los nuevos, Sí, sí. pero ahí está todavía en mayoría el PLD. Pero ¿cómo? Sí, O sea, claro. pero una mayoría del Sí. Senado. Sí, ¿no? lo que quiero decir que son hay más nuevos, pero aún mantiene mayoría el PLD. Entonces, si esa Cámara de Diputados, que incluso tenía anuncios en televisión y todavía lo tiene, resaltando el valor del patriotismo, elevando nuestra... Sí, la dominicanidad. La dominicanidad. Si ese Congreso realmente se siente comprometido con la dominicanidad y el patriotismo, tiene la oportunidad de poner al imperio en su puesto. Bueno, usted no lo va a ver porque la oposición tiene una parte ahí importante. Darse a respetar. Pero esa gente no quiere a Roberto Rosario ni en pintura. Pero es que hay dos Roberto Rosario. Hay un Roberto Rosario electoral y hay un Roberto Rosario patriota, Exacto. que limpió ese registro y se resistió a que vengan y le digan, mire, esto es lo que hay que hacer. Entonces, en un cinismo increíble, la embajada va y le pide ahora unos datos a la Junta, pero señor, ustedes desconocieron esa Junta. Esa Junta no existe para ustedes, porque lo que ustedes hicieron es un desconocimiento de que ese órgano del Estado no existe para ustedes. Ustedes desmantelaron ese órgano, los americanos. Entonces van y le piden un dato biométrico, una cosa de eso. Lo dejaron sobre la mesa. Excelente idea. Déjenlo ahí para que cuando vengan los nuevos incumbentes que tomen la decisión final. Pero es una situación que uno sabe que va a ser incómoda para el PLD, no hay duda, porque están entre esas dos cosas en juego. El problema electoral que yo digo que deben llevarse a Sosa y a Carela, a Jaime Tomás en Santiago, quitarlo y quitar a Sosa aquí, porque esta gente está, la Santo Domingo, la Junta Municipal de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, la Junta Provincial, y la de La Vega y la provincia de Duarte, que son provincias muy grandes, y Puerto Plata.
Y votar a esa gente, pues eso son parte del fraude. Digo Claro, yo, claro. porque yo no puedo montar un fraude de la capital Sí. si los otros no están de Sí, acuerdo los con el otros no fraude. están de acuerdo. Tiene que haber todo, tiene que ser generalizado, porque si no, entonces el fraude es parcial. Porque esta junta lo que hace es contar aquí. Pero lo que yo Y la digo- del distrito cuenta lo de ella. Claro, y la de Santiago, y aquel Sí. dijo, no, aquí todo bien, el de Santiago, Exacto, no, aquí está todo exacto. bien. Bueno, entonces, pero ¿quién fue que hizo el fraude? Entonces, esas cosas, yo sigo creyendo en esas cosas, pero de todas formas, en un nivel de encono y en un nivel ya de situación que tal vez el PLD, porque el PLD no puede actuar como el PRD, esa es la verdad. No puede actuar como actuó el PRD, que vino en forma borracha y dijeron, vamos a poner a Gaby, a Manuel Mía, a 3 de nosotros y a 5 de nosotros, así no va a ser posible eso, es imposible. Y el PLD, pienso que también su misma formación ideológica no le permite hacer lo mismo que se le criticó al PRD de aquella época, del 98. Bueno, sí. El tiempo se ha vencido. De todas formas, el Gaby estará aquí para estos diálogos. Sí, sí. Y seguiremos entonces mañana con otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche. Así es. Buenas.